Vamos a continuar, hermanos, meditando en la vida en el Espíritu. ¿En qué consiste la vida en el Espíritu? Ya hemos visto el estímulo del Espíritu y ahora vimos el poder del Espíritu. Hoy vamos a volver a Efesios capítulo 5, verso 18 hasta el 21 y queremos ya como ir delimitando lo que es el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. Previo a ver la llenura del Espíritu Santo, necesitamos tener claro algunas cosas, como por ejemplo, saber bien qué es el bautismo del Espíritu Santo, que lo confunden mucho con la llenura del Espíritu Santo, y qué es el sello del Espíritu Santo, que también hay mucha confusión alrededor de esto. Y en esto debemos estar nosotros bien fundamentados, bien seguros, porque es doctrina fundamental. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 18 al 21. Dice ahí la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, en lo cual hay perdición, hay desenfreno, libertinaje, etc. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En relación a lo que consideramos ahora por la mañana, solo quiero recordar, estimados hermanos, que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo les está diciendo a los creyentes en la iglesia en Éfeso: ustedes tienen varios problemas ahí entre ustedes. Hay problemas de relaciones entre ustedes, problemas entre esposos y esposas, problemas entre hijos y padres, entre trabajadores y patronos. Y esos problemas solo se pueden resolver siendo llenos del Espíritu Santo. Eso fue lo que enfatizamos hoy en la mañana. Y hoy entonces queremos hacer una aproximación hacia lo que es la llenura del Espíritu Santo, y para eso entonces vamos a repasar algunos pasajes sobre lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros estamos claros en la escuela que cuando le vamos a enseñar al niño a dividir es porque ya le enseñamos primero a sumar, a restar, a multiplicar y por último enseñamos a dividir. No empezamos enseñando a dividir y después vamos para atrás. No, por esos procesos cognitivos requieren cierta lógica. Igualmente en esto de la llenura del Espíritu Santo vamos a ir poniendo algunas piedras ahí para que podamos construir algo correcto. El bautismo del Espíritu Santo, hermano. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 12, verso 13. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Primera a los Corintios capítulo 12, verso 13. Dice ahí la palabra del Señor: porque por un 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Pablo escribiéndole a los creyentes en Corinto: todos fuimos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a vivir, a beber de un mismo espíritu. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo se limita única y exclusivamente al periodo de la gracia. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no había ejercido nunca este ministerio bautizador. Ese ministerio comienza en esta era, en el tiempo de la iglesia. El bautismo del Espíritu Santo, hermano, es importante tener claro que nos da el ingreso al cuerpo de Cristo. Cuando una persona confía en Cristo como su Salvador personal,
el Espíritu Santo lo posiciona en el cuerpo de Cristo, lo coloca en el cuerpo de Cristo y llegamos a estar en Cristo. Bendita posición que tenemos los creyentes. Revisemos también Hechos capítulo 1, verso 5, por favor. Hechos capítulo 1, verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Todavía ya faltaba un poco para la ascensión del Señor al cielo y esto era un evento todavía futuro, el bautismo del Espíritu Santo. Y les estaba diciendo a los apóstoles, ustedes ya van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Por favor, les ruego ahí irnos concentrando para que tomemos el sentido de esto. Y luego saltémonos a Hechos capítulo 11, versos 15 al 17. Hechos capítulo 11, versos 15 al 17. Dice ahí la palabra del Señor. Y cuando comencé a hablar, estaba hablando Pedro, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don a ellos, o sea, a los gentiles, que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? De este pasaje podemos aprender, hermanos, que el bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes. No es como falsamente enseña el movimiento carismático, que es para unos pocos privilegiados creyentes, solo para los fieles. El bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes. Si alguien no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, no está en Cristo, no es de Él, no es creyente, no es salvo. El bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes del período actual. Y una vez más, volvamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 13. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Dice ahí la palabra, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Por un mismo espíritu fuimos todos bautizados. Todos los creyentes, hermanos, no solo los espirituales. Mire que el apóstol Pablo estaba escribiéndole a la iglesia en Corinto, una iglesia que tenía todos los dones espirituales, pero eran carnales. Pero mire que gozaban de esta realidad. Habían sido bautizados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Curiosamente, y espero que usted note esto, hermano, se nos manda a ser llenos del Espíritu Santo, pero en ninguna parte de la Escritura se nos manda a ser bautizados con el Espíritu Santo. Sí, ¿verdad? En ninguna parte de la Escritura se nos manda a ser bautizados con el Espíritu Santo. Por eso nosotros no celebramos reuniones para pedir el bautismo con el Espíritu Santo, porque ya fuimos bautizados con el Espíritu Santo. Y es una realidad para nosotros desde el día que creímos en el Señor Jesús como nuestro Salvador. Esa realidad, hermanos, se enfatiza en Efesios capítulo 4, verso 5. Efesios 4, 5, cuando está hablando de las bases unitarias, cuando está hablando de los dones, dice, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo y un espíritu. Para todos los creyentes, un solo bautismo. Eso, el bautismo del Espíritu Santo es algo irrepetible. No espere volver a ser bautizado, hermano, con el Espíritu Santo. Es algo irrepetible. En cambio, la llenura del Espíritu Santo sí es repetible. Sí es repetible. Lo vamos a demostrar en la Escritura. No hay entonces exhortaciones, hermano. En ninguna parte de la Escritura
a ser bautizados con el Espíritu Santo. Cada creyente experimenta el bautismo del Espíritu Santo una sola vez. El bautismo del Espíritu Santo, hermanos, ocurre en el momento de la conversión, en el momento que confiamos en Cristo como nuestro Salvador personal. Y decíamos que el bautismo coloca al creyente en el cuerpo de Cristo. Un detallito más sobre el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo no es una obra experimental. Tiene lugar aunque el creyente no se dé cuenta de ello. Cuando confiamos en Cristo, no entendemos de bautismo del Espíritu Santo, pero en ese mismo momento hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Hemos sido agregados al cuerpo de Cristo. Hemos sido identificados con el cuerpo de Cristo. Y por ser partícipes por estar en Cristo, somos partícipes de todas las bendiciones, tanto de su muerte como de su resurrección. El bautismo del Espíritu es obra del Espíritu Santo, no se logra por esfuerzo humano, no es porque usted lo pida, porque ayune, porque sea fiel con el pago de diezmos. El bautismo del Espíritu es obra del Espíritu Santo, punto. Eso es lo que dice la palabra. Además de un solo bautismo, es un solo bautismo. Ya leímos en Hechos capítulo 8, verso 5, que el Espíritu Santo es el medio, el único medio por el cual es creyente, es colocado en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué consecuencias tiene para los creyentes el ser bautizados con el Espíritu Santo? El movimiento carismático enseña erróneamente que el que es bautizado con el Espíritu Santo pues va a hablar en otras lenguas, en otras jerigonzas, y va a poder decir chiribí, 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 ¿verdad? Y va a poder hacer todas esas cosas. Eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura no enseña eso. El bautismo del Espíritu Santo no se refiere a eso, pero sí tiene consecuencias. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. 1 Corintios capítulo 12, verso 13, nuevamente, tercera vez que lo leemos. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí ya va induciéndonos algo. Este pasaje de 1 Corintios 12, 13, particularmente, hermanos, enseña que el Espíritu Santo nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Aunque aquí está enseñando sobre los dones espirituales, pero el hecho de que el Espíritu Santo a través del bautismo nos hace miembros del cuerpo de Cristo tiene un gran mensaje, hermanos, poderoso, un gran llamado hacia la necesidad de mantener la unidad del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos colocó ahí, hermanos, en su soberanía, por gracia nos colocó como miembros del cuerpo de Cristo. Y es nuestra responsabilidad, dice en Efesios, solícitos, prestos en guardar la unidad del cuerpo de Cristo. Una consecuencia, hermanos, natural del bautismo del Espíritu Santo es la unidad de los creyentes. Es la unidad de los creyentes, es una consecuencia. Es un resultado práctico, la unidad, porque todos fuimos insertados en un cuerpo y el cuerpo, una de las características de un cuerpo es que mantiene su unidad para poder funcionar. El bautismo del Espíritu Santo nos identifica con la obra de Cristo, como lo describe el apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 6, del verso 1 hasta el verso 10, que es un pasaje que ustedes conocen. Yo sé que hay mucha confusión en relación al tema del bautismo del Espíritu Santo, porque algunos confunden el bautismo del Espíritu Santo con la llenura del Espíritu Santo. El bautismo, dice el movimiento carismático, no ocurre en el momento de la conversión. Lo dice también, por ejemplo,
lo dijo también un gran predicador, un gran siervo, el hermano Juan Wesley, el fundador del movimiento metodista. Él creía que habían dos obras de gracia y él al bautismo del Espíritu Santo le llamó la segunda obra de gracia o la segunda bendición. Y él decía que él enseñaba que cuando el creyente confía en Cristo como un Salvador personal, en ese momento es regenerado, primera obra de gracia. Y tiempo después viene la segunda obra de gracia o la segunda bendición, que ellos le llamaban también entera consagración. Y por eso algunos de los signos tienen ese sentido. No recuerdo exactamente la letra de este himno, pero algunos signos que él escribió tienen este sentido. Y actualmente, por ejemplo, iglesias como la Iglesia de Santidad, la Iglesia Amigos, hacen mucho énfasis en la doctrina esta de la segunda obra de gracia o de la segunda bendición. Una vez dicen, el creyente recibe la primera obra de gracia, la regeneración al momento de creer, y la segunda es el bautismo del Espíritu Santo que ocurre posteriormente. Lamentablemente tengo que decir que eso no es bíblico. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. El bautismo del Espíritu Santo ocurre en el momento de la conversión. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados, ahí no se queda nadie. Y dice el Espíritu Santo ahí, sean judíos, sean gentiles, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que, amado hermano, amada hermana, cuando escuche esos vientos doctrinales que le enseñan que el bautismo del Espíritu Santo es posterior a la conversión, menciónele 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. El ministerio bautizador del Espíritu Santo, hermanos, es propio de esta dispensación. En el Antiguo Testamento no ejerció ese ministerio. Muy bien, una vez comprendido qué es el bautismo del Espíritu Santo, quiero que miremos otro ministerio del Espíritu Santo también, que es el ministerio del sello, también sobre el cual se dicen unas barbaridades tremendas y se tergiversa en el ambiente evangélico todo lo que la Biblia sencillamente enseña, ¿verdad? El hombre siempre trata de darle vuelta, manipularlo, no sé para qué. Bautismo del Espíritu Santo, realidad para todo creyente que ocurre al momento de que confía en Cristo como un Salvador personal. Irrepetible, irrepetible. Es necio estar orando, pidiendo ser bautizado con el Espíritu Santo. Efesios 5:17, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. La voluntad del Señor ahí está revelada. Fuimos bautizados en el momento de creer. No sigamos el camino de la necedad pidiendo ser bautizados con el Espíritu, porque cuando usted, hermano, usted, hermana, creyó en el Señor, en ese momento fue bautizado con el Espíritu Santo. Agarre esa verdad en su corazón, permanezca firme, que eso es lo que la palabra de Dios enseña con absoluta claridad. El Espíritu Santo también sella a los creyentes. Efesios 1:13. Creo que es la porción que más claro lo describe. Efesios 1:13. Dice ahí ese hermoso verso. Dice ese verso: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hermanos, aunque voy a hablar del sello, pero quiero referirme también cómo una persona puede ser salva. Primero tiene que oír el evangelio, tiene que oír la palabra de verdad, el evangelio de salvación.
No hay tales conversiones automáticas o con solo mover la cabeza 4 veces. ¿Usted cree que es pecador? Sí. ¿Usted cree que Dios lo ama? Sí. ¿Usted cree que Cristo murió por usted en la cruz? Sí. ¿Usted quiere aceptarlo como Salvador? Sí. Eso ha hecho tanto daño. Y hay muchas personas que cabecearon 4 veces y lamentablemente están en el infierno. Para que una persona sea salva, hermanos, tiene que oír el evangelio de verdad. Por eso, hermanos, no podemos disminuir el mensaje del evangelio. Y cómo Pablo enseña el evangelio. ¿Dónde está la teología del evangelio? Romanos, hermanos, Romanos. Los primeros 3 capítulos, el apóstol Pablo presenta el diagnóstico espiritual de todo ser humano, muertos en pecado. Capítulos 4 y 5 enseña la solución. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Capítulos 6, 7 y 8 nos habla del poder para vivir esa nueva vida, el poder del Espíritu Santo. Capítulos 9 y 10, pues nos habla de cómo Dios ha tratado a Israel en el pasado, presente y futuro. Y luego del 12 a 16, las condiciones finales. Pero el apóstol Pablo, para dar el evangelio, empieza primero diciéndole a la gente, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. Porque la persona que no conoce a Dios, lamentablemente está en una condición de inútil ante Dios. Es triste. Por eso, hermanos, sabiendo cómo están las personas que no han conocido a Dios, no podemos predicar un evangelio guachihuachi, un evangelio gelatinoso, un evangelio blandengue, acomodado, para que se llene la capilla. Para que no se escandalicen con la predicación del evangelio. Hermanos, el mensaje del evangelio empieza por el diagnóstico espiritual. La persona sin Cristo está muerto, hiede en la presencia de Dios, va camino al infierno, está destituido y solo la obra de Cristo en la cruz del Calvario, por gracia, le puede llevar al cielo. Dice aquí la palabra, habiendo oído el evangelio y habiendo creído en él. Mire, la persona se expone al evangelio. Usted lo invitó a la iglesia o le dio el evangelio, escuche el evangelio completo. Porque ninguna persona se va a ir al cielo por saber de la Biblia o por saber acerca de Jesús o por saber acerca de Dios. Dice Santiago que los demonios tienen buena teología, son monoteístas, creen que Dios es uno y eso es bueno, nosotros estamos de acuerdo con ellos. Y no solamente eso, sino que eso les produce cierto alboroto emocional a los demonios. Tiemblan ante la realidad de que van a estar en el juicio de Dios, pero no creen. Y por eso van a estar en el infierno. Hay mucha gente que sabe mucho de Dios, que conoce la Biblia, que sabe acerca del Espíritu, de la doctrina de la Trinidad, pero no ha creído. No ha creído. Y mira el proceso para ser salvo. Oye el evangelio, cree el evangelio. ¿Y cuál es el siguiente paso? El siguiente paso dice, y habiendo creído en él, tiene que esperar 6 meses y ser un buen diezmero en la iglesia y pasar ayunos e ir a retiros y portarse bien. Eso es lo que enseñan las religiones evangélicas, torcidas y que pervierten el evangelio. Habiendo oído el evangelio, habiendo creído, fuiste sellado. En el momento. En el momento, hermanos. Eso es lo que enseña la palabra. No nos dejemos mover de ahí, hermanitos, hermanas. Habiendo creído, habiendo oído, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si usted está hoy aquí con nosotros y usted no ha sido sellado con el Espíritu Santo, hoy puede creer en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Creyendo en Él por la fe, recibiéndole, confesándole a Él como su Salvador, usted puede ir al cielo con Jesús. ¿Quién nos sella?
Según Efesios capítulo 1, verso 13. Y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. ¿Quién nos sella? Dios. Veamos 2 Corintios 1:22, también lo reafirma. 2 Corintios 1:22. Creo que lo dice más claro. Mire la perfección de la palabra, como dice. Verso 21, 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado. ¿Quién sella al creyente? Dios el Padre. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Es Dios quien sella al creyente. ¿Cuándo somos sellados? Nuestro pasaje de Efesios 1:13 dice contundentemente, cuando creímos en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. El sello, nuevamente, según 2 Corintios 1:22, es para todos los creyentes. No hay excepción. He escuchado mensajes, enseñanzas de esto, no en la iglesia, por supuesto, pero en el mundo evangélico he escuchado enseñanzas. Una cosa es el Espíritu Santo y otra cosa es el sello. Wow, yo no sé cómo hacen para inventar tanta cosa torcida. El sello es el Espíritu mismo de Dios. No hay ninguna excepción, hermanos. Todos los creyentes somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. En esa iglesia en Corinto, donde había mucha carnalidad, donde pasaban los creyentes acusándose en los juzgados, según el capítulo 6, donde habían problemas matrimoniales, según el capítulo 7, donde habían problemas de incesto, según el capítulo 5, donde habían problemas con cosas sacrificadas a los ídolos, según el capítulo 8, donde habían problemas porque los hermanos molestaban a los débiles en la fe, según el capítulo 14, y donde habían problemas porque no entendían la resurrección, y les escribe el capítulo 15. A esos creyentes les dice, ustedes son sellados con el Espíritu Santo, son propiedad de Dios. Es Dios que coloca el Espíritu Santo en el creyente como una garantía. No hay escritura, hermanos, también, y esto lo digo con mucha seguridad, no hay escritura que nos exhorte a orar para ser sellados. Vamos a tener una vigilia con ayuno y con danzas y con folclore y todo para implorar al cielo que seamos sellados con el Espíritu Santo. No, nosotros no podemos caer en esa necedad. Somos sellados con el Espíritu Santo cuando creemos sencillamente en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Nadie tiene que esforzarse para ser sellado con el Espíritu Santo. Martín Lutero fue un hombre que practicó mucha autodisciplina, se autoflagelaba, es decir, se pegaba latigazos y ayunaba a veces hasta 14, 15 días en el mes, buscando el ser lleno del Espíritu Santo, hasta que él se encontró con aquel pasaje glorioso que dice, más el justo por la fe vivirá, e inmediatamente sintió que como que unas vendas oscuras, negras se le cayeron de los ojos y pudo ver por primera vez glorioso a Cristo muriendo en la cruz y diciéndole, justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No tienes que esforzarse, hermano, para ser sellado con el Espíritu Santo. Te puedes reventar de estar haciendo fuerza. No es de fuerza. El que ha creído en Cristo es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Alabado sea el Señor, que en su gracia nos trata de esa maravillosa forma el Señor. Efesios 4:30, ahí rapidito. Efesios 4:30, mire qué gracia la de los creyentes. Efesios 4:30, mire qué bello esto. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Hermanos, todos los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo, pero podemos contristarle. ¿Y qué cosas contristan al Espíritu Santo? El pecado. Pero aún así
No hay escritura que diga que cuando contristamos al Espíritu Santo, Dios nos quita el sello, Dios nos quita el Espíritu. Eso no está en la Biblia, hermanos. Eso no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido colocados en el cuerpo de Cristo. Y si un creyente pudiese perder la salvación porque ha pecado, implicaría resquebrajar el cuerpo de Cristo, lo cual es un imposible. Somos sellados. Hay certidumbre, mi amado hermano, mi amada hermana en Cristo Jesús. Los creyentes de Éfeso son llamados a no contristar al Espíritu Santo de Dios. Pero estos mismos creyentes, sobre los cuales existía la posibilidad de que cayesen en pecado y contristasen al Espíritu Santo, dice, no contristen al Espíritu con el cual fueron sellados para el día de la redención. Hermanos, el Espíritu Santo no se va del creyente cuando peca. El Espíritu Santo, y ese es otro ministerio que también lo vamos a explicar, el Espíritu Santo actualmente mora en el creyente. Mora desde el momento de la conversión hasta que estemos allá en el cielo. No lo va a dejar ni un minuto. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Desde el momento que confiamos en Cristo como nuestro Salvador personal. Si usted no ha creído en Cristo como un Salvador personal, amorosamente le extendemos la invitación. Crea en el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo va a venir a morar a su vida gratuitamente. No tiene que dar dinero en esta iglesia. No tiene que pagar penitencias. No tiene que ponerse en ayuno o diezmar. No. Solo tiene que creer en el Señor Jesucristo como un Salvador personal y va a ser sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Somos exhortados a no contristar el Espíritu. Por el hecho de que ya tengamos seguridad, no, tampoco esta es una puerta abierta al pecado, al libertinaje. ¿Cuál es el propósito del sello, hermanos? ¿Cuál es el propósito del sello del Espíritu Santo? El sentido fundamental, el sentido primario del sello es seguridad. Ese es el sentido, seguridad. La intención de Dios al sellar al cristiano es la de garantizar la salvación eterna por la obra de Cristo en la cruz. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos seguros en Cristo. No hay posibilidad alguna, hermanos, que un santo pueda perderse. No hay ninguna posibilidad. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí. Hermanos, el propósito del sello es la certidumbre de que el creyente es poseído por Dios. Es la certidumbre de la promesa de salvación, porque no hay poder superior al poder de Dios que pueda romper el sello. Efesios capítulo 1, verso 13 al final tiene una frase que estoy en la obligación también de explicarla, porque dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, a veces la Biblia, hermanos, tenemos que entender que la Biblia fue escrita en un contexto cultural, histórico, geográfico, y los términos y palabras que utiliza, pues eran las palabras de uso corriente, ¿verdad? Nosotros creemos en la inspiración verbal y plenaria de las Sagradas Escrituras. Cada palabra que está en la Biblia fue inspirada y fue puesta ahí por el Espíritu Santo de manera soberana. Eso lo creemos sin lugar a dudas. ¿Qué significa esto de las arras? Bueno, pues cuando yo me iba a casar con Anabeli, yo le di un anillito antes de la fecha de matrimonio, éramos novios todavía, y le puse un anillo en su dedo, y con eso le estaba diciendo,
a mi novia en ese momento que la boda se iba a llevar a cabo con toda seguridad. Ahí estaba empeñando mi palabra, ahí estaba empeñando mi honor. Y le estaba diciendo, Anabeli, esta boda se va a realizar, truene, llueve o relampaguee. Esta es la garantía que yo le doy. La boda se va a realizar. Si nosotros que somos hombres, pecadores, carnales, podemos cumplir un voto de esa naturaleza, ¿se imaginan a Dios, hermanos? Dios ha dicho que el que oye el evangelio, el que cree el evangelio, le da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ese Espíritu Santo ha sido dado al creyente como las arras, como la seguridad de que cuando el Señor venga en su venida para hacer la redención de este cuerpo, esa persona que tenga el Espíritu Santo se va con él, no se queda. Ese es el feeling de ese versículo. Si una persona no tiene el Espíritu Santo, no se irá con él. No se puede ir con él, aunque ayune, aunque diezme, aunque cante canciones cristianas, aunque sea una persona moralista, no se va a ir al cielo. La única forma de ir al cielo es oír el evangelio, creer el evangelio, e inmediatamente Dios le da el Espíritu Santo para que cuando el Señor venga a hacer la redención de este cuerpo, nos vayamos con él. Ustedes saben, hermanos, que como creyentes hemos sido justificados delante de Dios. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Eso en cuanto al pasado. En cuanto al presente, el Espíritu Santo se encarga de hacer en nosotros, de darnos el poder para vivir la nueva vida y poder ser victoriosos. Pero esperamos la etapa final, la redención de este cuerpo en la venida del Señor, cuando este cuerpo que, aunque sabemos que somos templo del Señor, lamentable y tristemente algunas veces deshonramos e entristecemos a ese huésped santo que mora en nuestro interior. Pero va a llegar un momento, hermano, que usted y yo, cuando el Señor Jesús venga, este cuerpo que contrista al Espíritu Santo, que puede apagar el ministerio del Espíritu Santo, este cuerpo será transformado, este cuerpo será glorificado. Amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica así como Él es puro. Hermano, este cuerpo que hoy lamentablemente, hoy podemos estar gozando de la comunión en el Espíritu acá, y al salir podemos estar defraudando en nuestra mente al Señor, a ese huésped que está en nosotros, el Espíritu Santo, que es santo, que es la tercera persona de la deidad. Pero anhelamos ese momento cuando el Señor venga para transformar este cuerpo. Este cuerpo va a ser transformado de corruptible a incorruptible, de un cuerpo pecaminoso a un cuerpo santo, de un cuerpo carnal a un cuerpo espiritual. Este cuerpo va a ser glorificado, va a ser transformado y hecho semejante al cuerpo del Señor, al cuerpo de gloria. Y será un cuerpo, como dice 1 Corintios 15, dirigido por el Espíritu, un cuerpo, seremos semejantes al Señor, con un cuerpo, pero sujetos al Espíritu, ya no limitados por el tiempo ni por el espacio, sino que hechos semejantes al Señor. Hermanos, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Dejen de estar buscando, les dice Pablo a los creyentes en Éfeso, el llegar a niveles más altos de espiritualidad por medio de la embriaguez. El alcohol no es un estimulante, es un sedante
que solo inhibe las funciones principales del cerebro y le hace perder el autocontrol a las personas. Y por eso hay disolución. Si esta carta se hubiera escrito ahorita, yo creo que Pablo nos hubiera escrito: dejen de buscar la borrachera espiritual, como dice el movimiento carismático, ¿verdad? Que hacen cultos de borrachera espiritual para embriagarse del espíritu. No sé de dónde sacan esa cosa. Horrible, me causa mucha molestia la forma como Dios, el Espíritu Santo, es tratado y defraudado por el mundo evangélico. Están ofreciendo fuego extraño a Dios. El vino nuevo y todas las ondas que se inventan ahí, eso no es ministerio del Espíritu Santo. Esa es la locura de la carne. Eso es lo más ofensivo para el ministerio del Espíritu Santo. Queridos hermanos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos. Permitid ser controlados por el Espíritu Santo. Y Colosenses 3:16 nos hace el favor de hacer la interpretación correcta de ese versículo, y dice Colosenses 3:16: la palabra de Cristo more en vosotros. Ser llenos del Espíritu y ser llenos de la palabra de Dios son equivalentes. Cuando la palabra de Dios llega a saturar el alma, el corazón, la mente del creyente y se deja guiar por la palabra, va a estar siendo controlado por el Espíritu Santo, y los problemas relacionales entre esposo y esposa serán resueltos. Solo llenos del Espíritu Santo podemos resolver esos problemas. Y los problemas entre hijos y padres, porque estos no quieren obedecer, van a ser resueltos si los hijos son llenos del Espíritu Santo. Igualmente, las relaciones laborales van a llegar a paz si los trabajadores y los patronos entienden que hay que ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, pero no le vamos a ir a predicar llenura del Espíritu Santo a un patrón impío o a un sindicato de trabajadores impíos. Primero tienen que ser creyentes en Cristo Jesús, oír el Evangelio, creer el Evangelio, y después viene la recepción del Espíritu Santo. Así que, amados de Dios, sed llenos del Espíritu Santo. Permitamos que el Espíritu Santo controle nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser y nuestra manera de actuar, para que Él sea glorificado en toda nuestra vida. Que el Señor nos bendiga ricamente con su palabra.